Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública Federal, fue sentenciado a 38 años de prisión y multa superior a los $2 millones. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó a los legisladores del Congreso de la Unión a dejar sus escritorios y hacer trabajo territorial, toda vez que fueron elegidos por el pueblo. La diputada morenista Clara Luz Flores presentó una iniciativa para incluir en la Constitución un candado que evite que presidentes de la República, gobernadores, presidentes municipales, regidores y síndicos hereden el cargo a sus familiares. La organización Alto al Secuestro aseguró que el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se registraron 3.3 secuestros en promedio al día, con 7.014 secuestros en perjuicio de 11.446 víctimas. Una pareja que es señalada de dedicarse al robo de autopartes y distribución de drogas en la alcaldía Gustavo Amadero, los cuales utilizaban un taxi para escapar, fueron detenidos por policías de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 16 de octubre del 2024. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico, el 5590-3573-00. Le doy dos números de WhatsApp, el 5581-01-2861 y el 5561-988821. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Y nos vamos a las noticias. Mire, le informo que esta tarde se dio la sentencia a 38 años de prisión contra el exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna. 38 años de prisión y más de $2 millones de multa, dijo el juez Kogan. Pero mire, como todos los miércoles tenemos en la línea telefónica a Ulises Martínez, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido a La Neta Noticias, estimado Ulises. ¿Cómo ves el fallo del juez Kogan en la Corte Federal de Distrito allá en Brooklyn, en Estados Unidos de Norteamérica? Una sentencia que ya se dio hace un par de horas. ¿Cómo la viste, estimado Ulises? Estimado Noel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y muy buenas tardes también a todo el público de La Neta Noticias que nos hace el enorme favor de sintonizarnos en esta tarde. Efectivamente, en información prácticamente de última hora, Noel, Genaro García Luna, quien fuera un importante, es el hombre más importante en cuestiones de seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón, fue sentenciado a poco más de 36 años y 6 meses de prisión. Genaro García Luna actualmente tiene 56 años, es decir, para cuando esté cumpliendo su condena, Noel, alrededor de 94 años y medio. Prácticamente está condenado a pasar lo que le resta de vida tras las rejas, acusado de delitos como narcotráfico y falsificación en las declaraciones. Recordar rápidamente, hacer un recuento, Noel, a García Luna lo detienen en el 2019 allá en Texas, y a partir de entonces vive todo un proceso. Hay que recordar que en Estados Unidos los procesos son muy largos, porque incluso son procesos que se llevan a cabo bajo gente seleccionada, forman parte de un jurado y van exponiendo. En este caso se presentaron 27 personas, 26 de ellas en contra de Genaro García Luna, solamente una, que fue su esposa,
a favor de él, 27 testigos que a lo largo de todos estos años, y una audiencia y una sentencia que se había venido postergando por mucho tiempo. Primero se había dicho que era para principios de junio más o menos, luego para marzo, luego otra vez para junio de este año, luego octubre, y finalmente este 16 de octubre de 2024 se conoce. Pero más allá de eso, Noel, sin duda alguna esta sentencia va a simbrar a lo que es la vida política del país, porque muchos también señalan al presidente Felipe Calderón. ¿Qué es lo que va a pasar con el expresidente Felipe Calderón después de que se ha dado a conocer esta sentencia? No lo sabemos. Todos suponen que Felipe Calderón se encuentra fuera del país, está en España, algunos apuntan que está en España. Y hay otro personaje muy importante, justamente tú lo mencionabas, el juez Brian Cogan, que se ha especializado, si me permite la expresión del público, en narcos mexicanos, ¿no? Fue quien sentenció al Chapo Guzmán, ahora es quien sentencia a Genaro García Luna, en un par de días, más o menos, 2 o 3 días, por ahí corrígeme Noel, arrancará el juicio contra Ismael El Mayo Zambada. Es decir, el juez Cogan tiene esa especialidad allá en Brooklyn, en Nueva York, y seguramente también todo lo que tenga que ver con el juicio del Mayo Zambada timbrará toda la vida de la política mexicana, Noel. Así es, estimado Ulises, vamos a estar atentos porque sí, efectivamente, pues la sentencia contra Genaro García Luna va a traer consecuencias, y bien lo dices, el expresidente Felipe Calderón tiene que estar atento a esta situación porque, bueno, fue su secretario de Seguridad Pública Federal en su sexenio y fue de los hombres más fuertes y más poderosos durante el sexenio de Calderón. Pues bueno, ahí está la sentencia. Vamos a esperar las reacciones políticas aquí en México. Bueno, ya la presidenta Claudia Sheinbaum daba su opinión acerca de este tema. Y bueno, pues vamos a estar atentos, estimado Luis, a ver cómo va reaccionando este asunto de la sentencia de Genaro García Luna. Estimado Ulises, buenas tardes y gracias. Te mando un fuerte abrazo, Noel, hasta la próxima. Fuerte abrazo, estimado Ulises. Pues sí, amigo Radio Escucha, ya tiene usted la información sobre la sentencia de Genaro García Luna, 36 años con 6 meses de prisión, y efectivamente pues va a estar, cuando cumpla su sentencia, va a estar llegando a los 94 años de prisión. Pero bueno, más que eso, hay que ver qué va a pasar tras la sentencia de Genaro García Luna, ya lo decíamos, sobre las reacciones en el ámbito político nacional aquí en México sobre esta sentencia. Lo que vaya sucediendo, lo vamos a ir informando aquí en La Neta Noticias. Y mire, también le informo que en el Día Mundial de la Alimentación, en las grandes ciudades se desperdician cientos de toneladas de alimentos. La información con Alejandro César Vázquez. ¿Qué tal, auditorio de La Neta Noticias? Maestro Noel Alvarado, te saludo a ti y a todo el auditorio que nos sintoniza a través de la gran cadena acústica radio en todo el país. Y hoy es el Día Mundial de la Alimentación, y tan solo en México tenemos un consumo diario de maíz, frijol, arroz, trigo de 120,000 a 150,000 toneladas. En el rubro de frutas y verduras son de 50,000 a 70,000 toneladas, y carne de pollo, res, cerdo de 20 a 30,000 toneladas al día. En tanto lácteos es de 10 a 15,000 toneladas al día, y granos como avena y cebada de 5,000 a 10,000 toneladas por día. México cuenta con 89 puntos de venta de mayoreo, de los cuales 64 son centrales de abasto y 25 mercados de ventas de mayoreo. Estas centrales de abasto son fundamentalmente para la distribución de productos alimenticios, ya que concentran productos provenientes de diferentes centros de producción y de todos los estados del país, y lo distribuyen a comerciantes que están especializados en la transportación y distribución. En cuanto al tema de la distribución, el 70% es agropecuaria nacional y abastece a 1,220,000 establecimientos minoristas, y se genera
1.850.000 empleos directos y se opera aproximadamente en 52.000 comerciantes. Estos son tan solo algunas cifras de lo que es la alimentación, la producción, la afectación ahora de las inundaciones, la sequía. En sí es un tema muy complejo que desafortunadamente toneladas también diariamente van a la basura, a los desechos, y pese a los planes de realizar las compostas o la donación de los productos perecederos aún en buen estado a los bancos del alimento, pues sí, es un problema recurrente y que tenemos presentes en lo que hoy es el Día Mundial de la Alimentación, en donde va aunado a la corrupción precisamente muchas de las veces de las centrales de abastos, que cobran cifras exorbitantes a las bodegas y que también hay mucho coyotaje. Muy buenas tardes. Gracias al compañero Alejandro César Vázquez. Y mire, también le doy a conocer que la organización Alto al Secuestro aseguró que en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se registraron 3.3 secuestros en promedio al día, con 7.014 secuestros en perjuicio de 11.446 víctimas, y se reportó la captura de 7.168 secuestradores. Los casos se registraron principalmente en Veracruz, Estado de México, la Ciudad de México, Puebla y Chihuahua. Las 5 entidades acumulan el 44.4% del total nacional. Una pareja que es señalada de dedicarse al robo de autopartes y distribución de drogas en la alcaldía Gustavo A. Madero, los cuales utilizaban un taxi para escapar, fue detenida por policías de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. El hombre cuenta con antecedentes penales por varios delitos. Los imputados, identificados como Miguel Ángel, de 40 años de edad, e Iris Lomelí, también de 40 años, fueron remitidos ante las autoridades ministeriales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y en las próximas horas se determinará su situación jurídica. Las investigaciones contra esta pareja inició luego de que el pasado miércoles 9 de octubre fueron detectados por cámaras del C5 en el momento en que a bordo de un taxi blanco con rosa escapaban tras haber robado autopartes en la alcaldía Gustavo A. Madero. Después de una intensa búsqueda, personal de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México localizaron y detuvieron a Miguel Ángel e Iris Lomelí en Eduardo Molina, casi esquina con Oriente 107, Colonia Gertrudis Sánchez, esto allá en la alcaldía Gustavo A. Madero. A la hora de su captura se les aseguró importante cantidad de marihuana y presunto fentanilo. Los imputados ya están a disposición del Ministerio Público y en las próximas horas se determinará su situación jurídica. En otros temas, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio González, será el nuevo vicepresidente de Finanzas y Administración del Banco Interamericano de Desarrollo. De acuerdo con el organismo, Llorio González asumirá el cargo a partir del 16 de noviembre de este 2024, en donde será el responsable de movilizar y gestionar los recursos financieros del desarrollo interamericano del banco, así como proporcionar y apoyar, garantizar el desempeño efectivo del personal en servicios presupuestarios. La diputada morenista Clara Luz Flores presentó una iniciativa para incluir en la Constitución un candado que evite que presidentes de la República, gobernadores, presidentes municipales, regidores o síndicos hereden el cargo a sus hermanos.
hijos, primos o cualquier familiar con parentesco en primer o segundo grado. La iniciativa pretende reformar los artículos 82, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer nuevos requisitos para los candidatos y así eliminar el nepotismo en los cargos de elección popular que se manejan recursos públicos y la corrupción, uno de los compromisos que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum en su toma de protesta. La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a los legisladores del Congreso de la Unión a dejar sus escritorios y hacer trabajo territorial, toda vez que dice que fueron elegidos por el pueblo y lo que deben hacer es informar de las reformas aprobadas, como la reforma judicial y sus alcances. Luego de ser cuestionada sobre la repartición de comisiones en las que diputados inclusive discutieron, Claudia Sheinbaum manifestó que el reparto de estas comisiones es un área de los legisladores a la que ella no intervendrá. La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marat Baruch Bolaños López, presentaron la iniciativa que llevarán a la Cámara de Diputados en materia laboral en beneficio de más de 650,000 trabajadores, repartidores y choferes de plataformas digitales. Y vamos con René Acuña con el resumen legislativo. Este es el plano legislativo. Felipe Calderón debe dar explicaciones sobre García Luna, afirmó en conferencia de prensa el panista Marco Cortés. El dirigente nacional del PAN comentó sobre el juicio y próxima sentencia de Genaro García Luna, al ser cuestionado sobre la posible implicación del expresidente Felipe Calderón. Cortés afirmó que Calderón debe dar una explicación clara y concisa. Tendría que dar toda la explicación de por qué lo invitó y en qué fue lo que pasó para que se coludiera, y también él tendría que explicar si se enteró y si no se enteró, por qué no se enteró, porque al final de cuentas el Ejecutivo Federal es responsable también de todo su equipo de gobierno. Los diputados iremos a trabajar en territorio, señala Ricardo Monreal, quien confirmó que la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre no solo legislar, sino también trabajar en territorio ya estaba en marcha, es decir, salir del escritorio. Retoma la presidenta Claudia Sheinbaum de que la semana que entra nos estaremos reuniendo senadores y diputados para que volvamos a territorio y que al volver a presidir reuniones distritales, municipales, ejidales, comunitarias, expliquemos qué es lo que estamos haciendo, cuáles son las reformas que se han aprobado y sobre todo la reforma judicial. El gobierno quiere que los mexicanos paguen la deuda de Pemex, advirtió Ricardo Anaya, esto en el tema de la reforma eléctrica. En realidad no es una reforma energética, es una reforma eléctrica. No toca nada que tenga que ver ni con gas, ni con petróleo, ni con hidrocarburos. Es decir, en esos temas la reforma de 2013 está absolutamente intocada. Respecto de Pemex, lo único que cambia es que deja de ser empresa productiva del Estado para ser empresa pública. Eso, para efectos prácticos, lo que significa es que la deuda de Pemex sea deuda del Estado mexicano, es decir, el gobierno de México se hace responsable de la deuda de Pemex. En estos precisos momentos se debate y se discute en el Pleno del Senado de la República. Para la Neta Noticias informó René Acuña. Compañero René Acuña ya en el Poder Legislativo. Y escuchemos el comentario de Enrique Avilés. En breve, con Enrique Avilés.
En breve te comparto que la Comisión Federal de Competencia Económica COFOSE impuso multas por más de 437 millones a 52 gasolinerías, a la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros y a 18 directivos por manipular de manera ilegal los precios de la gasolina en varias regiones del país entre 2014 y 2021. De acuerdo con un comunicado emitido por la COFOSE, los involucrados conspiraron para fijar precios de manera concertada, perjudicando a los consumidores finales de gasolina regular y premium. También se multó a 15 gasolinerías y a 2 directivos que organizaron un foro de gasolineros entre 2014 y 2017, en donde acordaron no reducir los precios de la gasolina, recibiendo una sanción de casi 28 millones de pesos. COFOSE reiteró su compromiso de combatir estas prácticas, afirmando que los acuerdos para fijar precios entre competidores son ilegales y dañan la economía y el bienestar de la población. La recomendación es no bajes la guardia, cuídate y sígueme en redes sociales, @VilesEnrique, y nos escuchamos en breve. Y también le doy a conocer que algunas sedes del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México declararon inhábil este miércoles 16 de octubre, día en que estaba establecido, según lo votado por jueces y magistrados, levantar el paro de labores en juzgados y tribunales federales. Esto luego de que los trabajadores de dichas sedes advirtieron que no regresarían a las labores habituales, dado que no existen las condiciones para levantar la suspensión de actividades. A través de sus diferentes circulares que se enviaron a trabajadores judiciales del primer circuito, titulares de los órganos jurisdiccionales anunciaron que este miércoles se declararía inhábil por causas de fuerza mayor. Los habitantes del municipio de Tlalnepantla, Estado de México, enfrentan un gran problema con el agua. Resulta que el vital líquido está saliendo sucio de la red. La información con Andrea Alvarado. Buenas tardes, Noel, te saludo a ti y a los redescuchas de la Neta Noticias por Acústica Radio. Informar que luego de que habitantes del pueblo de los Reyes Ixtacala, en el municipio de Tlalnepantla, manifestaron que a sus domicilios estaba llegando agua con residuos de tierra, el organismo local encargado de distribuir el recurso natural se comprometió a limpiar las líneas de conducción. Las familias afectadas demandaron una inmediata solución a este problema, por lo que solicitaron una reunión con las autoridades municipales, la cual fue atendida directamente por el titular del organismo, René Rodríguez Yáñez. Personal del organismo público descentralizado para la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento se comprometió a llevar a cabo trabajos de limpieza. Las autoridades locales indicaron que el problema se originó luego de la perforación y la entrada en funcionamiento del Pozo Los Reyes 2, con el que se pretende mejorar el abasto del vital líquido en la región. Este nuevo pozo permitirá dotar de agua a las colonias Los Reyes Ixtacala, Pueblo de los Reyes, La Loma Tlalnemex y Tajabanes. Ante esto, el organismo local de agua potable atendió la petición de diversos ciudadanos del Pueblo de los Reyes Ixtacala, que informaron que el agua que llega a sus hogares presentaba residuos de tierra. Con la entrada en operación del nuevo pozo de agua, quedaron asentamientos de tierra en las tuberías de la comunidad, por lo que se trabajará en el desfogue de las líneas de conducción y normalizar la calidad del agua, señaló el director René Rodríguez Yáñez tras la reunión con vecinos. Dijo que por instrucciones del presidente municipal de Tlalnepantla, Marco Antonio Rodríguez Hurtado, todas las demandas de los ciudadanos son atendidas de manera inmediata, por lo que desde el día de mañana una cuadrilla de trabajadores del organismo de agua local se encargará de los trabajos de limpieza hasta restablecer la calidad de agua que reciben los vecinos en los domicilios particulares. Rodríguez Yáñez, titular del organismo de agua de Tlalnepantla, aseguró que el agua que está llegando a los domicilios de los vecinos del pueblo Los Reyes Ixtacala ya fue analizada en el laboratorio de la dependencia y que tras los trabajos de desfogue en las líneas, el vital líquido quedará limpio de residuos de tierra. Hasta aquí la información. Y también le informo que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el triunfo del emesista Pablo Lemus en la gobernatura de Jalisco, pues los magistrados determinaron que no hubo violencia política de género, actuación parcial de las autoridades
electorales o vulneración de la cadena de custodia de los paquetes electorales, como lo denunció Claudia Delgadillo, candidata de Morena a la gubernatura del estado. En sesión pública, el magistrado Felipe Fuentes Barrera presentó el proyecto para resolver la impugnación presentada por Morena y su candidata, en la cual concluye que no se corroboró ninguna irregularidad en el proceso electoral y por lo tanto no se puede anular la elección en Jalisco. Al poner en marcha el programa Bachetón, la alcaldesa en Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, han fijado como meta programar una atención integral a 5,000 baches detectados a través de censos levantados junto a las vecinas y vecinos de la alcaldía. Al acompañar a la jefa de gobierno Clara Brugada al acto de arranque del programa Bachetón, la alcaldesa subrayó la importancia de la coordinación entre los 3 niveles de gobierno para rescatar los espacios públicos y con ello garantizar la prosperidad. Por ello, celebró el inicio del Bachetón, una iniciativa para la Cuauhtémoc. Dice que va a presentar la generación de mejores condiciones en las vías más transitadas de la Ciudad de México. Alessandra Rojo de la Vega ha insistido que para entregar los mejores resultados en su gobierno, está decidida a explorar el uso de tecnología de punta, como las nuevas mezclas de asfalto y concreto desarrolladas para alta durabilidad y con capacidad autorregenerativa para mitigar desde el origen la potencial aparición de baches y socavones. Senadores de oposición criticaron la decisión de Rosario Piedra de registrarse para buscar la reelección como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y advirtieron que no respaldarán su postulación. El senador del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés, consideró inaceptable que Rosario Piedra pretenda repetir en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuando dijo su trabajo al frente del organismo ha sido verdaderamente malo. Ricardo Anaya anticipó que en este sentido que su bancada estará en contra de la reelección de Rosario Piedra, convencido, dice, de que se tiene la obligación de encontrar un mejor perfil que verdaderamente comprometa con los derechos humanos. Amigas y amigos, hasta aquí la Neta Noticias. Recuerde que mañana tenemos una cita a las 17 horas por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.